Bienvenido creativo. Para este video vamos a abordar unos conceptos que son muy sencillos pero que al mismo tiempo son muy importantes, y si los entiendes te va a resultar de tremenda utilidad. Me refiero a las razones trigonométricas, y es que te darás cuenta que en el futuro te las vas a encontrar involucradas en muchos procesos matemáticos. Por eso es tan importante que logres comprender ¿qué es esto de las razones trigonométricas? Bueno, mira, vamos a arrancar y esto va a ser muy sencillito. Tengo aquí una circunferencia y vamos a imaginar que trazo, mira, un segmento que va a ser un radio, ¿ok? Lo voy a trazar del centro a la periferia, ¿ok? Vuelvo a trazar un segundo radio, que es este que está en color verde, ¿ok? Este radio que está en color verde. Ambos, como son radios, miden una unidad, esto no lo pierdas de vista. Y luego mira donde se intersecta este radio con la circunferencia, proyecto una línea. Cuando yo proyecto una línea, ¿qué ocurre? Pues que construyo, mira, resulta que se forma un triángulo, pero no cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque este ángulo de aquí es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo claro. Ok, resulta ser que este triángulo rectángulo pues tiene elementos, son cada uno de sus lados. El lado más largo es la hipotenusa, ¿ok? Mientras que estos dos van a ser los catetos. Tiene unos ángulos internos, este que será el ángulo recto, pero aparte tiene otros dos ángulos, ¿ok? Dos ángulos que van a resultar agudos. Agudos porque son menores de 90 grados, ¿ok? Vamos a tomar este ángulo central de referencia. Cuando nosotros tomamos este ángulo central de referencia, entonces ocurre que los catetos toman apellido. Entonces este ya no solo es el cateto, ahora es el cateto opuesto, porque está contrario, porque está del otro lado del ángulo, por eso cateto opuesto. Y este será el cateto, pero el cateto adyacente, porque está a un lado, porque está a un costado, porque está juntito, pegadito al ángulo, ¿ok? Por eso este es el cateto adyacente. Ahora, estos nombres adyacente y opuesto no son fijos, son relativos. Cambian de acuerdo al ángulo que nosotros tomemos en cuenta. Si no fuera este, sino que fuera este ángulo de aquí el que yo tomo en cuenta, bueno, entonces las cosas ahora cambian. Si yo utilizo ahora este, entonces este ya no será el opuesto, sino el adyacente. Como este es el ángulo de referencia, entonces ahora este cateto estará opuesto a este ángulo, enfrente de este ángulo, y sería el opuesto. Ok, entonces nada más para que te quede claro que esto de los catetos cambia de acuerdo al ángulo que estamos tomando de referencia. Ok, ya aclaramos que entonces si vamos a trabajar ahorita con este ángulo de aquí, este va a ser el cateto adyacente y este será nuestro cateto opuesto. Evidentemente este, que es el lado más largo, va a ser la hipotenusa, ¿ok? Y mira, la hipotenusa siempre va a medir 1, siempre su valor va a ser 1, aquí está, mira, en verde, ¿ok? Y quiero que observes esta H, ¿ok? Mueva para donde yo mueva el triángulo, aunque el triángulo se deforma, cambia su forma, valga la redundancia, la hipotenusa, mira, siempre indica un valor de 1, como lo estás observando, ¿ok? Entonces este es el primer punto importante a tomar en cuenta. La hipotenusa siempre va a valer 1, ¿ok? Ese es un detalle sumamente importante. La hipotenusa siempre tiene el valor de una unidad, ¿ok? Que es el radio de esta circunferencia. Ok, si te diste cuenta, el valor, el tamaño de los catetos va cambiando, pero antes de notar ese detalle, yo siempre les pido a los chicos que se aprendan esta palabrita rara. SOHCAHTOA. Esta palabrita rara, SOHCAHTOA, nos ayuda a memorizar las razones trigonométricas. So quiere decir seno. Mira, aquí está. Es la primera razón trigonométrica. Es la relación que existe entre el cateto opuesto. Ok, aquí está, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ok, es la relación. Es el resultado de la división. Es el cociente que hay entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Luego tenemos K. Es el coseno. El coseno es entonces la relación que hay entre el cateto adyacente, aquí está, y la hipotenusa, ¿ok?
Finalmente la tangente. La tangente entonces ahora relaciona a ambos catetos. Es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Ok? Antes de ver entonces qué es esto de aquí, mira, si yo muevo este puntito, mira lo que hago. Estoy cambiando el valor de este ángulo. Y entonces ahorita nos vamos a fijar en el seno, cateto opuesto. En 45 grados ocurre algo curioso. 45 grados es la mitad de 90, ¿ok? Y en este punto, mira, ambos catetos valen exactamente lo mismo, miden exactamente lo mismo, tienen exactamente el mismo tamaño, ¿ok? Si este ángulo yo lo hago más pequeño, es evidente, y esto obsérvalo, que el cateto opuesto se va a ir haciendo más pequeño. Cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, más pequeño y más pequeñito, hasta que se junte con la hipotenusa. En ese punto el ángulo vale 0. ¿Cuánto valdrá entonces, o cuánto medirá el cateto opuesto? Ahí está la respuesta. Cuando se junta, el valor del cateto opuesto es 0. En 0 grados, el cateto opuesto mide 0. Ahora, piénsalo un momento. Si yo empiezo a hacer entonces ahora más grande este ángulo, ¿cuál será el valor máximo al que puede llegar el cateto opuesto? Ok, mira, voy aumentando. Me voy a detener, piénsalo. ¿Cuál es el valor máximo al que puede llegar este cateto? Es una pregunta muy sencilla. Si logras tener la respuesta antes de que yo llegue a los 90 grados, mira, estás del otro lado. ¿Cuál va a ser el valor máximo que puede tomar este cateto? Ahí está la respuesta. 1. Evidentemente no puede medir más que el radio de la circunferencia. Entonces en 90 grados el cateto opuesto toma su mayor longitud, que es de 1 unidad. Mide exactamente lo mismo que la hipotenusa. Mira, si vas entendiendo eso, ya estamos del otro lado. Voy a regresar a aproximadamente 45 grados, ¿ok? Ahora quiero que observes el cateto adyacente. ¿Qué ocurre? Pues aquí va a ser lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Si yo empiezo a hacer más pequeño el ángulo, mira, el cateto adyacente empieza a crecer, se empieza a hacer más y más grande conforme yo avanzo. Ahora, eso quiere decir que cuando yo llegue a los 0 grados, ¿qué va a ocurrir? Piénsalo un momento. Yo sigo haciendo pequeño el ángulo. Cuando llegue a 0 grados, ¿qué va a ocurrir con el cateto adyacente? ¿Cuánto va a medir? Ahí está la respuesta. Cuando yo llego a 0 grados, ¿ok? 0 grados, el cateto adyacente mide 1 unidad. En este caso mide exactamente lo mismo que la hipotenusa, ¿ok? Ahora ya entendimos qué es lo que ocurre con los catetos, ¿ok? ¿Qué es esta línea que tengo aquí? Bueno, esta línea es una tangente. Es la línea tangente a la circunferencia, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo qué es lo que nos indica. Ok. Tenemos la primera razón trigonométrica, seno. ¿Qué relaciona el seno? Pues relaciona el valor del cateto opuesto y la hipotenusa. Hace una división. Divide, ¿ok? Este valor. Ahora, como la hipotenusa siempre es 1, pues va a dividir 67 entre 1. ¿Cuál es el resultado? Aquí está, 67, ¿ok? Entonces, mira, quiero que veas. Si yo voy haciendo el ángulo más pequeño, entonces el tamaño del cateto opuesto se hace más pequeño. Y la división con la hipotenusa nos va a dar el valor de la medida del cateto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Mira. Me voy a mover un poquito aquí. Tengo un ángulo de 30 grados aproximadamente. El cateto opuesto mide 5 décimos. Eso quiere decir que si dividimos 5 décimos entre 1, pues nos va a dar 5 décimos. El valor del seno para un ángulo de 30 grados es de 5 décimos. Me voy a mover a 45 grados. ¿Qué pasa en 45 grados? Bueno, que en 45 grados el valor aproximado del seno es, mira, de 71 centésimos. ¿Ok? El seno de 45 grados es de 71 centésimos. ¿Cuál será el valor en 90 grados? Pues ya lo sabes. El valor del seno de 90 grados, de un ángulo de 90 grados es 1.
Ah, ok. Eso quiere decir que esto se va a invertir entonces ahora con el coseno. El coseno de 90 grados entonces va a ser 0. Ahí está, mira. Aproximadamente ángulo de 90 grados y el valor del coseno es 0. Nos vamos a mover a aproximadamente 60 grados. ¿Qué ocurre en 60 grados? Ah, se invierte el valor que teníamos en 30 grados ahora lo tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es? Si tengo 60 grados aquí, quiere decir que de este lado es como si tuviera 30, ¿ok? Entonces, por eso se invierte el valor. Ahora el valor del coseno en 60 grados es de 0.5, ¿ok? Avanzo. En 45 grados habíamos dicho que el valor del coseno y del seno es aproximadamente el mismo, mira, 0.71 centésimos. En 30 grados, ¿qué ocurrirá con el coseno? Aproximadamente 30 grados, ¿ok? Aquí está, aproximadamente 30 grados. Ah, el coseno ahora mide o vale 0.87 centésimos. Si llego a 0 grados, ¿qué ocurre con el coseno? Ah, ahora el coseno en 0 grados vale 1, ¿ok? Entonces creo que ya te diste cuenta cuál es la relación entre seno y coseno. Ahora, ¿qué ocurre con la tangente? Aquí tengo esta medida. La tangente es esta línea que toca la circunferencia en un punto, ¿ok? Y mira, si yo prolongara la hipotenusa, también atravesaría y es la que cortaría esta línea, este segmento, ¿ok? Y entonces aquí ocurren muchas cosas muy interesantes. Si yo prolongara esta línea, lo voy a hacer nada más para que lo veas aquí un momentito y ahorita lo borro. Si yo prolongo esta línea, mira, resulta ser que la hipotenusa corta a esta línea tangente y nos entrega este valor, ¿ok? Pero este valor también es el resultado de dividir, aquí lo tenemos, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿ok? Si nosotros dividimos 0.69 entre 0.72 nos va a dar 0.97. Mira, vámonos otra vez a aproximadamente 45 grados. ¿Qué pasa en aproximadamente 45 grados? El valor de la tangente es 1. ¿Por qué? Pues porque ambos catetos miden lo mismo. 71 entre 71, pues nos va a dar 1. Ahora, detente un momento a pensar esto. El valor del seno y coseno siempre está entre 0 y 1. Valor mínimo es 0, valor máximo es 1. Pero ¿qué pasa con la tangente si estamos en 45 grados y el valor es 1? ¿Qué ocurre? Si nosotros vamos haciendo más pequeño el ángulo, observa el valor de la tangente. Este valor va a ir disminuyendo, ¿ok? Se va haciendo más pequeño. En aproximadamente 30 grados, aquí el valor de la tangente será más o menos por ahí. 0.58 centésimos, ¿ok? Este es el valor. Si yo lo voy haciendo más pequeño, ¿cuánto valdrá la tangente en 0 grados? Pues 0. Pero si en 45 grados el valor es 1, quiere decir que todavía puede tomar entonces la tangente valores mayores a 1. Sí, aquí está, mira. Me voy a ir a 50 grados. Y sí, el valor de la tangente es 1.2. 60 grados, ¿ok? Déjame moverme aproximadamente, ahí está. 1.74 centésimos. Ok, ya tenemos un valor mayor a 1. ¿Cuál será el valor máximo? Mira, ya pasé 2, 2.9, 3, 3.35, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomamos un valor de 10, de 11, de 12. Y cuando llegamos a 90 grados, ¿qué ocurre? En este punto, aunque el programa nos muestra un valor, resulta ser que la tangente, cuando llegamos a los 90 grados, decimos que es indefinida, ¿ok? Y eso se debe porque hay una división entre 0, ¿ok? Entonces, cuando llegamos a 90 grados, la tangente es indefinida, ¿ok? Entonces ya vimos que puede tomar valores mayores de 1 hasta llegar a 90 grados, donde resulta que la tangente no está definida, ¿ok? Bueno.
Ya viste entonces cuáles son las tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Voy a hacer un repaso rapidísimo, ¿ok? La hipotenusa no cambia de tamaño, ¿ok? Porque corresponde al radio de esta circunferencia, ¿ok? Como corresponde al radio, ¿ok? No va a cambiar de valor, siempre va a ser 1. La mueva donde la mueva, mira, sigue teniendo una medida de 1. Eso no va a ocurrir con los catetos. Los catetos van a ir cambiando de tamaño. Eso quiere decir que el cateto opuesto en 90 grados adquiere su valor máximo. Mide exactamente lo mismo, ¿ok? Mira, la hipotenusa que el cateto opuesto en 90 grados miden lo mismo. A partir de ahí, vamos a ir disminuyendo su longitud hasta llegar a 0 grados. En 0 grados, el cateto opuesto mide 0, por lo tanto, el seno tiene un valor de 0. Ahora va a ocurrir lo contrario con el coseno. Aquí tiene su valor máximo, porque aquí resulta ser que el cateto adyacente mide exactamente, mira, adyacente mide exactamente lo mismo que la hipotenusa. Por lo tanto, aquí el valor va a ser 1. Y conforme el ángulo crezca, entonces el coseno va a ir disminuyendo de valor hasta llegar a 0 grados, perdón, a 90 grados, que es donde resulta que va a tener el valor máximo, porque aquí nuestro cateto adyacente vale 0, ¿ok? Mide 0 unidades, por eso el coseno nos da 0. Y como ya lo vimos hace un momento, la tangente, mira, toma el valor de 1 cuando estamos en 45 grados. Y eso quiere decir que menos de 45 grados vamos a disminuir el valor de 1 hasta llegar a 0. Pero arriba de 45, ¿ok? El valor de la hipotenusa va aumentando, tomando valores mayores a 1, hasta que llegamos a 90 grados y resulta que ahí está indefinida, ¿ok? Entonces son las tres principales razones trigonométricas. No son todas, todavía tenemos más razones trigonométricas, pero estas son básicas, son esenciales. Y si estas tres razones trigonométricas logras comprenderlas, que yo creo que después de este video ya queda más claro qué son, de dónde salen, por qué. Ya nada más quiero mostrarte un último detalle. Aquí estamos utilizando, y para eso voy a mostrarte los ejes, estamos utilizando una circunferencia que tiene una unidad de radio, ¿ok? Este radio siempre mide 1. Pero, ¿qué pasa si yo tomo la circunferencia, ¿ok? Y la hago más grande? ¿Qué pasa si entonces ahora, a ver si me permite hacerlo desde aquí? Exactamente. Ahora mira, no mide una unidad, sino que mide 2. Nuestro ángulo sigue siendo el mismo. Y mira, lo voy a dejar así, no voy a hacer más pequeña la pantalla para que se note, ¿no? Que lo que acabo de hacer es que hice la circunferencia más grande. Mira, ¿qué va a pasar con las razones trigonométricas? Aquí la circunferencia mide el doble del tamaño, ¿ok? Tiene un radio de 2, aquí puedes ver que la hipotenusa mide 2. ¿Qué va a pasar con las razones? Las razones no cambiaron. ¿Te das cuenta? Las razones no cambiaron. ¿Por qué no cambiaron? Pues porque resulta ser que la proporción entre estos sigue siendo exactamente la misma. No importa de qué tamaño sea la circunferencia. Ahora lo vamos a hacer a la mitad de tamaño. Bueno, prácticamente la mitad. Y la mitad lo voy a hacer un poquito más grande para poder ver eso. Mira, ahora ya no mide una unidad, sino la mitad, 0.5. Los catetos miden la mitad. Pero ¿qué pasa con las razones trigonométricas? No cambiaron. Siguen siendo exactamente las mismas. Esto es por una cuestión de proporcionalidad. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el triángulo, ¿ok? No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea. Como es un triángulo proporcional, pues las relaciones entre cada uno de los elementos se mantienen independientemente del tamaño que tome el triángulo. Digo, que tome la circunferencia. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que entonces las razones trigonométricas no dependen de cuánto midan los elementos, es decir, la hipotenusa y los catetos. Aquí, mira, puedes ver que miden 1.5, o sea, la hipotenusa. ¿De qué depende entonces? Del ángulo. ¿Ok? Eso es muy importante. Por eso tenemos seno de alfa, es decir, del ángulo. No es el seno del cateto opuesto, del adyacente de la hipotenusa. No, es el seno del ángulo.
porque realmente es el ángulo el que determina la relación, la proporción, el cociente. Lo correcto sería decir el cociente que hay entre cada uno de los elementos. Es el ángulo el que lo determina, no el tamaño de los elementos. ¿Ok? Ese es también un detalle muy importante a tomar en cuenta. No es el tamaño, ¿ok?, de la circunferencia, es el ángulo. ¿Ok? Entonces no importa qué tamaño tenga nuestro círculo, nuestra circunferencia, las razones trigonométricas van a seguir siendo exactamente las mismas. ¿Ok? Entonces yo espero que estos pequeños tips te hayan sido de utilidad y que de verdad te permitan entender qué es esto de las razones trigonométricas, porque como ya lo dije al inicio de este video, te las vas a encontrar en infinidad y cantidad de procedimientos matemáticos, ¿ok? Si lo entiendes, ya estás del otro lado, ¿ok? Pero mira, antes de despedirme, como siempre, invitarte pues para que visites el canal y lo explores, porque seguramente te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.